Bienvenidos, hemos llegado al módulo 2. Evitar no es el camino. En este módulo vamos a ver un poquito por qué es un problema evitar a la hora de superar rupturas. O sea, básicamente correr, intentar deshacerse de los pensamientos y las emociones que ustedes están teniendo sobre sus ex y la relación. Posiblemente estén teniendo pensamientos del tipo, a estas alturas debería haber superado a mi ex, no es normal seguir pensando en él y en la relación. Hay otras personas que le pase lo mismo, o yo tengo un problema, esto es normal. Es muy típico, esto es un sesgo cognitivo del tipo deberías o tengo que, de esto ya lo tengo que superar, ¿no? Es una exigencia. Bien, un poquito el objetivo de este módulo va a hacer comprender que evitar tener pensamientos y emociones displacenteras como la tristeza con el fin de intentar superar el ex es contraproducente. Poder aceptar, comprender y validar las emociones por las que estamos pasando. Las ideas claves o los conceptos que vamos a ir viendo a través del módulo van a ser primero sobre regulación emocional, qué es la regulación emocional. Les voy a explicar la curva de las emociones y la teoría de los procesos irónicos. Y vamos a hacer dos ejercicios. Uno es el ejercicio del chip amarillo, que es para que ustedes entiendan lo que es la evitación. Y el ejercicio 2, no pienses en tus pensamientos. Por último, vamos a terminar con dos metáforas que van a ayudar a poder comprender todo esto un poquito más. Una metáfora de las olas del mar y del río que fluye. Bien, después vamos a seguir con un workbook, que después vamos a hacer una pasadita por el workbook que se los voy a explicar. Son dos ejercicios más, que es registro de estrategia de enfrentamiento y un diario de estrategias. Ya después los van a ver. Bien. Ok, tenemos que saber que todas las emociones por las que pasamos ante una ruptura y un rechazo son normales, van a tener una función evolutiva porque nos han ayudado a sobrevivir como especie. Recordemos un poco todo lo que ya vimos en el módulo uno, que pasamos por la fase de protesta, después la fase de resignación y les fui explicando que todas estas razones por las cuales nos obsesionamos en la primera fase y después terminamos en una resignación y en depresión tiene una función evolutiva, tiene un porqué, no es porque sí que eso no sucede. Siempre tiene esta función que tiene que ver con la reproducción de la especie. Entonces es por eso que nos encontramos con esta situación. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que es la regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad que nosotros tenemos para poder manejar, modular y responder a las emociones que tenemos, reduciendo o aumentando la intensidad y la duración de una emoción con ese fin de poder adaptarnos y responder a las demandas del día a día, de nuestra vida cotidiana. Hay que saber que podemos responder a las emociones de una forma funcional o disfuncional. A mí un poquito esto me gusta pensarlo como cuando ustedes están subiendo, por ejemplo, el volumen de la Spotify, lo suben o lo bajan, hacer como esa analogía con las emociones. O vieron que los DJs tienen todos esos botoncitos en donde van subiendo, van regulando y demás. Bueno, me gusta pensarlo así o con la temperatura de un termostato en donde uno va bajando y subiendo. Con las emociones pasa exactamente lo mismo, las vamos regulando para poder adaptarnos a las situaciones que tenemos que atravesar en el día a día. Lo que sí tenemos que saber es que a veces podemos regularlas de forma funcional u otras veces las regulamos de forma disfuncional. Es decir, con disfunción me refiero a algo que no nos sirve, nos está restando calidad de vida, nos está restando bienestar, nos está restando salud mental. Tenemos que entender un poquito cuáles son las funciones de las emociones para poder entender todo esto de la regulación emocional. Tenemos que saber que las emociones no son ni buenas, ni son malas, ni positivas, ni negativas, sino que pueden ser más placenteras o más displacenteras. Pero todas tienen una función. Esto es clave, es algo que siempre los enseño en la consulta, porque siempre algún tema con la regulación emocional hay. Hay que saber eso, que todas las emociones tienen una función, están ahí por algo, tienen una función evolutiva, nos han ayudado a sobrevivir a lo largo de la evolución, a lo largo de, sí, de la evolución, sí, nos han ayudado a sobrevivir.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de la tristeza es una emoción que suele aparecer para poder procesar y aceptar una pérdida emocional importante. Perdimos algo, ya sea en este caso, bueno, estamos hablando de parejas, pero puede ser pérdida quizás de un trabajo, puede ser pérdida de un familiar, pérdida de una amistad, bueno, o de una ruptura amorosa. Bueno, siempre la tristeza entonces nos va a poder ayudar a eso, a procesar esa pérdida, a poder aprender y crecer de la experiencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una ruptura nos va a ayudar después en el futuro a elegir mejor una pareja o, bueno, otras miles de enseñanzas más que nos puede dejar una relación. Y también nos sirve como una señal de que estamos necesitando apoyo de los demás, ¿sí? Esto nos va a servir para poder conectar con los otros, que los demás, ¿sí? A través de la empatía puedan ver que estamos mal. Esto se acuerdan que lo fuimos explicando, de que en el módulo anterior, de que la depresión tiene una función evolutiva y un poco es esto, para que los otros pudieran darse cuenta de que algo había mal entre en nosotros y que pudieran ayudarnos y apoyarnos, conectar con nosotros. Bien, así con miles de emociones más, ¿no? Que, a ver, esto es importante entender también de que hay una cuestión natural del hombre de querer evitar el sufrimiento. Entonces, es normal, es algo que suele suceder que cuando aparecen así emociones que no son tan agradables como la tristeza o la ansiedad o los celos o la envidia o el enojo, tendamos a querer huir de esas emociones. Es como, no, no me gusta, no me gusta experimentar esto. Pero hay que entender que todas están ahí por alguna razón. El enojo, que es una emoción que vimos bastante también en el módulo anterior, el enojo que se provoca, por ejemplo, cuando uno nos rechazó, o el odio. Fíjense, recuerden que decíamos que también tiene una función. En este caso es como que el odio nos permite o el enojo nos permite poder como descartar ya esa pareja, y poder como superarla y avanzar para buscar a otra, reanudar como la búsqueda. Sí, el enojo es una emoción que suele aparecer cuando uno siente que una situación fue injusta. Bueno, o nos servirá también para luchar contra eso, ¿sí? Para poder resolver una situación que nosotros estamos teniendo. Bien, dijimos que hay formas de regular las emociones que pueden ser funcionales o disfuncionales. Entonces, vamos un poquito a eso. Sentir tristeza en realidad está bien. Sentir tristeza o cualquier otra emoción que sea displacentera, enojo, celos, envidia, etcétera, etcétera. Siempre el problema va a ser si tomamos la tristeza de ejemplo, si esa tristeza se prolonga en el tiempo y tiene una duración demasiado excesiva. ¿Por qué? Porque cuando sucede ahí eso, ahí podemos hablar de que aparecen los desórdenes emocionales, como la depresión, que esa sería la idea, no llegar a ese punto, sí experimentar las emociones, pero no llegar al punto que sean tan intensas y duren tanto en el tiempo que nos empiecen a provocar desórdenes emocionales. Bueno, acá tenemos la curva de las emociones, que esto es algo básico para poder entender un poco cómo funcionan las emociones. Nosotros tenemos que saber que las emociones son temporales, no es que duran eternamente y para siempre, sino que duran minutos, no más que eso. Siempre van a comenzar primero, sí, esto está bueno como pensarlo como una curva de Gauss, así funcionan las emociones. Van a comenzar primero en un lugar donde hay menos intensidad, un lugar de calma, y después empiezan a tener una mayor intensidad hasta llegar a un pico máximo de intensidad. ¿Ok? Que es este que está acá. Y después, una vez que llegan a ese pico máximo de intensidad, después van bajando hasta llegar a la calma de nuevo. ¿Sí? Entonces, esa emoción siempre se va reduciendo hasta llegar a esa tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa? Esto sería como lo normal cuando dejamos de expresar una emoción, pero cuando la tratamos de evitar, cuando no queremos experimentar esa emoción, lo que pasa es que cuando empezamos a sentirla con más fuerza, no queremos exponernos, no queremos experimentar esa tristeza y queremos llegar rápidamente a la calma, entonces evitamos esa situación para en ese corto plazo inmediatamente sentir calma.
huimos de la emoción. Lo que va a pasar es que la curva no se va a completar, entonces ese ciclo natural de una emoción no va a finalizar. ¿Ok? A ver, para que ustedes puedan entender un poquito esto, ¿qué puede ser? Que de repente empezamos a hablar con alguien de la tristeza que nos está generando la ruptura de pareja y queremos evitar esa situación, entonces directamente no nos exponemos. O, por ejemplo, tenemos que hablar con alguien, algo que nos está incomodando, puede ser con una pareja, una expareja, y evitamos tener esa conversación, evitamos, entonces en ese momento, el evitar esa situación, nos va a hacer llegar a la calma. Muchas veces también se ve con la ansiedad, exponernos también a una situación, por ejemplo, de ruptura, tener una charla que tenga que ver con esto, con la separación. Puede ser con miles de cosas más, evitar un examen, una evaluación. Uno no se expone, entonces inmediatamente va a sentir calma, pero no te estás exponiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando evitamos esa emoción? La curva no finaliza, entonces ese ciclo natural de la emoción no finaliza. ¿Qué va a generar? Bueno, en ese momento sí genera un alivio temporal, pero ese alivio temporal es el que decíamos que no te permite enfrentar esos miedos o procesar las distintas emociones. Ese alivio va a reforzar después ese deseo de huir cada vez que tengas que enfrentarte a una situación similar. Si estás aprendiendo eso, que esta calma que sentís en ese momento inmediata, te va a sentir que ese es el lugar seguro, no exponerte directamente. Y eso va a llevar después a que uno también termine catastrofizando la situación, las emociones o los pensamientos relacionados con esa situación. ¿Qué sería catastrofizar? Básicamente como hacer la situación mucho más grave de lo que realmente es. Sí, sentir básicamente tristeza o llorar con alguien, sentarte a hablar con una persona, un amigo, un familiar de lo que te está pasando o empezar terapia quizás, puede terminar siendo como muy catastrófico, como decir, che, no quiero sufrir esta situación. No quiero experimentarla, no tengo ganas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque siento que es demasiado grave y en realidad el hecho de poder exponerse a tu situación te ayuda a aprender que en realidad no es tan grave como vos estás creyendo, como en tu mente está. ¿Sí? Entonces, si no nos vamos a exponer, no sanamos ni atravesamos tampoco, ni procesamos esa emoción, ni lo que nos está sucediendo. Bueno, a ver, ejemplos de esto, sí, pueden haber miles de ejemplos de no exposición. En este caso, si vamos al ejemplo de las rupturas de pareja, es cuando un amigo nos dice, che, ¿cómo estás? Hablemos del tema y no quiero hablar de esto, no, cambiemos de tema, así como en el momento en donde estamos hablando de eso, no cambio de tema. Puede ser por miles de formas de distracción, a veces con el uso de alcohol u otras drogas, el salir de fiesta, el tener sexo con otras personas, empezar a salir con gente, como todas cosas que van tapando esa emoción que yo estoy sintiendo, que es quizás la tristeza o la obsesión que estoy sintiendo por mi ex, ¿sí? Eh, Llenarme de actividades también es otra, llenarme de miles de actividades, cosa de no pensar. Esto, piensen, seguramente muchos de ustedes les pasa de querer evitar la situación, entonces, bueno, agarro, voy a empezar yo, voy a empezar, no sé, miles de actividades, cosa de no pensar ni un segundo en esa persona. Story time de lo nuevo en mi vida, en realidad sería historia, tiempo, no sé por qué se dice eso en inglés porque estamos en Argentina. Bueno, resulta que estaba por casarme con Dani y nada, estaba embalada ahí, aceleré, no miré el espejo retrovisor y choqué. Fernanda, que es mi psicóloga, que sigo haciendo terapia con ella porque es buena, hay que decir algo que es un poco conchuda a veces porque le gusta meter el dedo y revolver en la llaga, pero es buena. No me van a creer, pero estoy en mi mejor momento. Por primera vez estoy sola, estoy soltera. Estoy para tatuarme amor propio así, en las gomas. Me pongo amor en una y propio en otra. Empecé cerámica, tengo un trabajo nuevo, empecé a salir a correr, fui una vez sola a correr, pero siempre una vez es mucho mejor que nada. Y se preguntarán qué está pasando con Matías. Perfecto, con Matías está todo re bien. Y está ese hilo rojo que está cada vez más fuerte, o sea, es una historia sólida y profunda la que tenemos con Matías. Más que nada por el perro, ¿no? Y lo voy a cortar este video. No quiero hablar más de mi vida. Bueno, es buenísima, si vieron la... Ahí está el trailer, la promoción.
recomendación de la serie, si la vieron, a mí me encanta. Bueno, pero acá tienen muchas más de las que yo las vengo nombrando esta película, por ejemplo, que ahí ya es cuando entran en el proceso de ruptura. Esta es otra, Eterno Resplandor, una mente sin recuerdos, tremenda peli, que bueno, la ex de Joel, Clementine, básicamente lo borra. Es una peli muy conocida, así que seguramente muchos la han visto. Lo quiere borrar de la mente a él y a través de un procedimiento y demás. Y bueno, lo borra todos los recuerdos que tiene de él. Ese es claramente un ejemplo buenísimo de evitación, de no querer sentir a la otra persona, ¿no? ¿Cómo me ves? Me ves bastante bien, porque yo siento que estoy un poco para el alta. Como que me siento bastante regia. Vamos a agregar una sesión más por semana. Vas a venir 2 veces por semana, ¿sí? ¿Te metiste en un crédito o algo? ¿Te quieres hacer la pileta? Te acompaño. No, seguro. Vamos. Primero yo. Sí. Gracias. Stephen Hayes, en su libro Sal de tu mente, entra en tu vida, postula un poco esta idea de que en situaciones de la vida cotidiana, cuando hay algo que no nos gusta y que se trata de resolver problemas, o sea, hacer resolución de problemas, eh, podemos perfectamente buscar alternativas para solucionar algo y sacarnos ese problema de encima. Por ejemplo, no nos gusta nuestro trabajo, hacemos algo para cambiar ese trabajo. Vemos que el piso está sucio, bueno, barremos el piso. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de nuestro propio mundo interior, o sea, acá la cabecita, la regla es distinta. Si vos decís, yo no quiero esto, lo vas a tener. Entonces, si vos no querés tener ansiedad, vas a terminar experimentando más ansiedad. Si no querés experimentar tristeza, vas a experimentar más tristeza. Si no querés tener celos, vas a experimentar más celos. O a lo mismo para con los pensamientos. Y esto no solamente es para las emociones, también estamos hablando de pensamientos. Bien, ¿y de dónde viene todo esto? Bueno, hay una teoría que se llama la teoría de los procesos irónicos, que la desarrolló el psicólogo Dan Wegner en 1994, que básicamente lo que él encontró fue que cuando nosotros tenemos un pensamiento y tratamos de intentar no pensar en ese pensamiento, porque es un pensamiento que quizás nos disgusta o nos genera emociones displacenteras, eh, puede ser que ese pensamiento se disminuya, pero por un breve periodo de tiempo, y al ratito reaparece, pero con más frecuencia y con mucha más fuerza que antes. ¿Sí? O sea que se empieza a volver mucho más presente en la mente. Por eso se llama teoría de los procesos irónicos. Mientras más evitas pensar en algo, con más fuerza aparece. ¿Sí? Entonces, siempre va a volver peor la situación. Es como si yo te dijera a vos, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado, y te lo repito todo el tiempo, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado, no pienses en un elefante rosado. Ese elefante rosado va a aparecer en tu mente con mucha más fuerza, obviamente. Bien. Entonces, intentemos comprobar si esa supresión de pensamientos y emociones funciona. Para eso te invito a que pauses el video, vayas a buscar un cuaderno o algo para anotar. Puede ser también en un bloc de notas, en el celular, en lo que sea. Anda que te espero, pausa y te espero. Seguimos. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio del chip amarillo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer y lo que te voy a pedir es que te crees una imagen clara en tu mente de un jeep amarillo. Acá les dejo uno hermoso, bonito. ¿Sí? Entonces, imaginen ese jeep amarillo, visualícenlo y traten de responder cuántas veces han pensado en los últimos días en un jeep amarillo. Si es que han pensado en eso, ¿no? Anótenlo. Bien, seguimos. Ahora les voy a tomar 5 minutitos para que intenten con todas sus fuerzas no tener ni un solo pensamiento relacionado con el chip amarillo.
¿sí? Van a tener que intentarlo realmente con mucha fuerza en no pensar en eso. Entonces, acuérdense, ni un solo pensamiento relacionado con el chip amarillo, con todas sus fuerzas.
Bueno, 3. Ahora van a anotar en su cuaderno si tuvieron algún pensamiento sobre el chip amarillo, aunque fuera fugaz, durante ese tiempo que trataron de pensar con todas sus fuerzas, trataron de no pensar en él, ¿no? Van a anotar cuántas veces. Anoten. Bueno, ahora les voy a tomar de nuevo 5 minutos, ¿sí? Y durante ese tiempo ahora van a hacer lo contrario. Pueden permitirse tener cualquier pensamiento que se les pase por la cabeza, absolutamente cualquiera. Si quieren el chip amarillo, si quieren de cualquier otra cosa, pueden tener esa libertad. ¿Sí? Yo les voy a avisar cuando se acabe el tiempo y seguimos.
Bueno, ya pasaron esos 5 minutos, ahora van a anotar en el cuaderno cuántas veces tuvieron algún pensamiento sobre el chip amarillo, aunque fuera fugazmente, durante esos minutos en los que estaban intentando no pensar en absolutamente nada. ¿Cuántas veces tuvieron ese pensamiento? Bueno, vamos a los resultados. Lo más probable es que evitar pensar en el chip amarillo aumentó el número de veces que pensaron en el chip amarillo, ¿sí? Y lo más probable también es que cuando se permitieron esa libertad de pensar en lo que fuera, descendió el número de veces en que pensaban en el chip, ¿sí? Es lo más probable, hablando de la teoría de los procesos irónicos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora otro ejercicio, pero esta vez va a ser con sus propios pensamientos. ¿Sí? Van a tener que analizar qué pensamientos tuvieron últimamente que contribuyan a su sufrimiento. Estamos hablando de rupturas de pareja. ¿Sí? Entonces, traten de pensar a ver si qué pensamiento fue el más recurrente o cuáles son los pensamientos más recurrentes que tienen, ¿sí? Entonces, piensa en una oración, una frase corta. Por ejemplo, yo acá les puse, mis actitudes y mis comportamientos arruinaron la relación, me voy a quedar para siempre solo, ¿sí? Ustedes estén teniendo, van a tomarse un minutito, pausen el video y anótenlos, ¿sí? Anoten qué pensamientos tuvieron. Cuando terminen, vuelven de nuevo el video. Bueno, ahora, ese pensamiento más frecuente que hayan tenido, que anotaron, ¿cuántas veces creen que han tenido ese pensamiento o esos pensamientos la semana pasada? No hace falta que lo pongan con exactitud, es aproximado. Todos los días, a toda hora, a cada rato, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Piensen en frecuencia. Eh, a la mañana, a la noche, cuando me voy a dormir, ¿sí? Cuando estoy sin ninguna actividad, después del trabajo, después de la facultad. Bueno, traten de pensar y anoten. Pausen el video y anoten. Ahora les voy a tomar de nuevo 5 minutos y durante ese tiempo tienen que procurar con todas sus fuerzas no pensar en eso, igual que hicimos con el chip amarillo, pero ahora con sus pensamientos. Cuando pasen esos 5 minutos, yo les aviso y una vez que terminen eso van a tratar de anotar cuántas veces tuvieron ese pensamiento, aunque fuera como muy fugazmente, mientras estaban tratando de no pensar en ese pensamiento. Van a anotarlo.
Bueno, ahora volvieron acá, pasaron esos 5 minutos. Vamos a tomarnos de nuevo otros 5 minutos más, pero esta vez van a poder permitirse pensar en lo que quieran, en absolutamente lo que quieran. Y vamos a volver de nuevo una vez que se terminen esos 5 minutos. Y ahí van a anotar en el cuaderno cuántas veces pensaron en ese pensamiento cuando se permitieron pensar en absolutamente cualquier otra cosa. Van a escribir la respuesta, ¿sí? Dejamos que pasen esos 5 minutos.
Bueno, vamos a llegar ahora a algunas conclusiones después de hacer todos estos ejercicios. Quiero que piensen qué pasó después de intentar como eliminar y no pensar en nada, evitar esos pensamientos. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Esos pensamientos se hicieron menos fuertes o al contrario, se volvieron mucho más fuertes y mucho más frecuentes? Si su experiencia tiene más que ver con la segunda opción, o sea que se volvieron mucho más fuertes y más frecuentes, tuvieron muchos más pensamientos, anotaron mucho más veces que aparecieron, vamos a llegar a esa conclusión de que es inútil e incluso ineficaz intentar librarse de los pensamientos que no nos gustan, incluso de las emociones que no nos gustan. ¿Sí? No sirve. No sirve, gente. Bueno, Hayes en su libro explica que en investigaciones controladas, cuando hacen estos este tipo de ejercicios, no es lo mismo cuando se hace el ejercicio con pensamientos negativos propios, personales, que cuando se hace con pensamientos arbitrarios, como es el chip amarillo o el elefante rosado y demás. Esto porque claramente muy probablemente uno ya esté haciendo un esfuerzo por evitar tener esos pensamientos displacenteros, desagradables o esas emociones desagradables. Entonces, es mucho más efectivo. También otra de las cuestiones acá que sirven también para pensar un poquito esto de que si ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes tiene TOC o conoce a alguien que tiene TOC, van a ver que lo que sucede en el TOC es que tienen obsesiones, que son esos pensamientos que son intrusivos. Por lo general están relacionados con cuestiones de pensamientos sobre daño o ideas sexuales. Por ejemplo, no sé, querer apuñalar a alguien, eh, pensamientos de ese tipo. El problema es que en el TOC ellos tratan como de evitar esos pensamientos, de no tener esos pensamientos y siempre usan las compulsiones también, viene acompañado de comportamientos compulsivos que pueden ser, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, rezar, saltar tantas cosas, bueno. Una serie de comportamientos que es para poder aliviar esa ansiedad que viene por esos pensamientos que tuvieron. Bueno, o sea, esto sabe pasar mucho cuando uno tiene pensamientos intrusivos o cuando personas que no tienen este tipo de TOC o problemas, no tienen este tipo de padecimientos, cuando se les piden que no piensen en determinadas cosas, empiezan a sentirse mucho más estresados por esos pensamientos que son negativos y que están intentando no tenerlos. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Bueno, acá tengo una metáfora que me parece muy linda para poder ilustrar todo esto que estamos hablando, que la idea es tratar de pensar el mar como nuestra mente y las olas pensarlas como nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si nosotros estamos en el mar o si estamos en la orilla del mar, observándolo, y intentamos parar esas olas cuando lleguen, nos vamos a súper agotar y nos vamos a dar cuenta que es imposible, o sea, nos vamos a empapar todos y demás. Si nosotros estamos adentro del mar, intentamos como que parar esas olas, posiblemente nos vamos a ahogar, ¿sí? O no nos va a salir. Es imposible, no se puede, porque es la naturaleza del mar, ¿sí? El océano es así, van a venir las olas y no para eso, ¿sí? Bueno, esto es similar a nuestra mente, ¿sí? Nosotros pensemos en el mar. El clima a veces puede hacer que esas olas estén mucho más furiosas, pueden ser que estén más fuertes, o a veces puede ser que estén más calmos, más tranquilos. La mente es igual. A veces vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos, vamos a estar calmos, pero otras veces vamos a estar mucho más estresados, vamos a tener mucho más pensamientos y demás, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo que el mar. No podemos detener nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso, lo que sí nos puede servir es aprender que no vamos a poder detener las olas, pero sí podemos aprender a surfear, ¿sí? John Kabat-Zinn, él va a decir de que siempre los vientos de la mente y de la vida van a seguir soplando, hagamos
lo que hagamos. Pero en cambio, si nosotros aprendemos a surfear esas olas o a flotar en el mar, a nadar, vamos a poder disfrutar de estar en el mar sin que nos arrastre, sin que nos lleve por delante, sin que nos ahoguemos y demás, ¿sí? Esa metáfora me parece fantástica, espero que les guste. Y lo mismo podemos hacer esa similitud con un lago o un arroyo. Siempre tenemos que saber que la mente, al igual que un arroyo, va a seguir fluyendo. Los pensamientos siguen pensando. Podemos pensar las olas como esos pensamientos que todo el tiempo van a fluir y que no paran y que no paran y que no paran. Si nosotros intentamos detenerlo, vamos a fracasar completamente. Es imposible. Es imposible porque el río siempre va a seguir fluyendo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Llegamos hasta acá con esta clase. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir ahora. Les voy a dar un pasadito por el workbook porque hay algunas actividades que están lindas para que ustedes puedan hacer, algunos ejercicios. Así que vamos a ir a eso. Les voy a mostrar un poquito eso. Acá tenemos el workbook, ¿sí? Después entren y chusmenlo. Acá están los objetivos, los objetivos, las ideas claves, la guía del workbook, un resumen de qué aprendimos en esta clase y ejercicios complementarios. El primer ejercicio va a ser un registro de estrategias de afrontamiento, en donde básicamente lo que van a tener que hacer es anotar cuáles son los pensamientos y las emociones dolorosas que vienen teniendo. Por ejemplo, les puse, si yo hubiera pasado más tiempo con él o con ella, estaríamos juntos, y emociones, tristeza, angustia, culpa. Estrategias de afrontamiento es básicamente qué están haciendo ustedes para sentirse bien. Entonces, por ejemplo, acá les puse tomar cerveza, maratón de una serie completa en un fin de procurar no pensar y no juntarme con amigos en el fin de para evitar que me pregunten por ello. Van a poner qué eficacia tiene en el corto plazo esa estrategia que ustedes están usando. Yo acá, por ejemplo, les puse un 4. ¿Y qué eficacia tiene a largo plazo? O sea, piensen un poquito más allá. Bueno, acá yo les puse un 1 como ejemplo, porque los pensamientos vuelven más tarde con más fuerza que antes, ¿sí? Acá también les dejé otro ejemplo, recordar un momento lindo que pasamos, emoción, nostalgia, pensamiento, no puedo permitirme pasar ni un segundo más con esta persona, o sea, pensar, perdón, ni un segundo más en esta persona, emoción, bronca, estrategia, quedar con alguien en una cita y tener sexo. Bueno, como afrontamiento, 4 de alivio y 1 de eficacia a largo plazo. Fíjense acá que yo les puse que tienen que valorar la estrategia a corto plazo en una escala del 1 al 5, en la que 1 significa que no ha sido nada eficaz en absoluto y 5 que ha sido increíblemente eficaz. O sea que en realidad 4 es una puntuación alta de eficacia en el corto plazo. Eficacia a largo plazo, un 1 sería que es muy poco eficaz en el largo plazo. Sí, bueno, fíjense qué es lo que les está pasando a ustedes y lo van contestando acá. Después les voy a dejar como ejercicio 2 un diario de estrategias, que es un poquito similar. Van a tener que escribir durante una semana. Yo les recomiendo que hagan este registro para ir viendo a ver qué estrategias están usando ustedes. Entonces ponen acá la fecha, la situación que están teniendo, qué reacciones internas problemáticas tienen, o sea, qué pensamientos negativos tienen, qué emociones y qué sensaciones tienen. El nivel de estrés o malestar cuando sucedió esa situación, del 1 al 5. 5 significaría muy estresante, 1 poco estresante. La estrategia de afrontamiento, o sea, que están haciendo ustedes como respuesta a todos estos pensamientos, emociones que están teniendo. Por ejemplo, puede ser distraerme, hablar con un amigo, ir a trotar, ir a caminar, tratar de luchar contra esos pensamientos, lo que fuere que les está pasando. Y después, qué efectos o qué eficacia sienten que tiene esa estrategia en el corto plazo de 1 a 5. 1 sería poco eficaz y 5, a ver si es así. Sí, 1 al 5, 1 para la táctica nada eficaz y 5 para increíblemente eficaz. Efectos a largo plazo también sería lo mismo. Qué tan eficaz es esa estrategia en el largo plazo.
Bueno, ya con una semana que ustedes hagan este registro van teniendo una idea de qué estrategias usan ustedes para afrontar distintas situaciones y pensamientos que están teniendo. Acá, bueno, hay un poquito más de teoría, que léanlo después ustedes tranqui. Esto está tomado de el libro de Hayes, así que léanlo después tranqui. Bueno, por qué razón nosotros hacemos lo que no puede funcionar. Esto, acá yo les puse, según Hayes, hay 5 razones por las cuales resulta difícil constatar esta realidad. Yo adopté un poco esto y también les puse ahí algunas cuestiones más cuestiones, valoraciones personales, digamos, las escribí ahí, así que después lo leen tranqui. Pero bueno, acá hay algunas explicaciones. ¿Por qué? Porque el control sabe funcionar muy bien en otras áreas de la vida, por ejemplo, o sea, en el mundo exterior del cuerpo, esto que yo les decía, si está el piso sucio, bueno, yo voy a barrer. Entonces uno supone que va a funcionar de la misma manera en el mundo de los pensamientos y de las emociones. ¿Sí? Tengo hambre, tengo sed, entonces la forma en que voy a resolver ese problema va a ser comiendo o bebiendo, ¿sí? Bien, bueno, así nos enseñaron que teníamos que ser capaces de controlar pensamientos y sentimientos cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, si nos veían llorar, nos decían, deja de llorar porque los chicos valientes no lloran, no, sos una maricona, ¿cómo vas a estar llorando por eso? ¿Sí? Bueno, léanlo después tranquilo. Pero bueno, léanlo, hagan estos ejercicios porque están buenos, les va a servir mucho, es bastante complementario a lo que ya vimos. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esto es todo por hoy y por esta semana. Si ustedes vienen siguiendo esta estrategia que yo les dije de ir haciendo un módulo por semana, esto va a ser todo por esta semana. Bueno, adiós, gracias por estar acá y nos vemos en el módulo 3. Bye.